Antes de que te familiarices con todo el potencial que traen, ¿qué tal si rompemos el concepto? ¿Qué es Venus? ¿Qué es Marte? Y si te dijera que ninguno de los dos actúa por su propia voluntad, que hay algo detrás que motiva su activación desde la inercia o desde la alineación de la coherencia interna, desde el centro. Ninguno de los dos actúa por separado, de forma individual, de forma independiente. Son los arquetipos que pertenecen a los planetas personales cuando estamos hablando de la astrología psicológica y siempre van ligados a una jerarquía planetaria, a un orden. Cuando estás organizando tus acciones, el Marte simplemente reafirma la voluntad y Venus es sencillamente una vibración, pero como hemos dicho, no actúan solos. ¿Qué es lo que reafirma? ¿Cómo actúa Marte? Puede actuar desde tu centro, desde tu Sol, es decir, el Sol es el que gobierna la acción marcial, o puede ser la Luna, desde mi supervivencia, desde mi sabotaje y desde mi sensación de seguridad. Puedo pedir a Marte que actúe e incluso va a parecer que actúa según su signo, según su casa, pero la motivación interna puede venir desde un lugar muy egoico o muy de supervivencia. Con lo cual, primera cosa que tenemos que comprender es que por sí solo este planeta no es que sea la acción, sino es una reafirmación. Y Venus muchas veces está representada como lo bello de esta vida, tu reflejo, la otra cara, ¿no? de ti mismo, todo lo que proyectamos, esta vibración que emanamos sobre todo. Me gusta mucho asociarla con esta palabra de vibración, ¿sí? Lo que emano, y no es un arquetipo activo, ¿sí? Sino simplemente emana una frecuencia. El amor, lo estético, lo bonito de que somos capaces de apreciar, todo este deseo no viene de Venus directamente, a nivel psicológico y psíquico, ¿sí? Sino puedo estar deseándolo también desde la supervivencia. Me hago pensar que lo deseo, pero puede estar ahí manipulando un poco toda esta película, la luna. O puedo desear algo desde esta coherencia de mi ser, ¿vale? Entonces ahí Venus va a vibrar completamente diferente y también va a mostrar hacia afuera una vibración muy distinta. Esto es lo primero que tenemos que entender de estos arquetipos. Entonces, desde mi perspectiva, estos dos arquetipos juntos son el núcleo de la manifestación, pero no es un núcleo independiente, sino emana la vibración y se produce una reafirmación o una acción para colapsar la realidad, ¿sí? De todas las posibilidades del potencial desde aquello que necesita mi propósito, o podríamos decir de forma menos abstracta, desde mi centro, desde mi coherencia interna y desde mi alineación, o más bien lo puede hacer, puede manifestar, porque todo el rato estamos manifestando, pero lo hace desde lo que necesito, cuando estoy emanando la necesidad, ¿sí? Y actúo desde la necesidad. Entonces, en este caso, Venus y Marte serían unos subordinados, unas figuras o unas funciones psicológicas subordinadas de la psique que responden a la luna, y la luna es el mundo emocional, pero también es la regulación cuando necesito un descanso, es la supervivencia para facilitar y asegurarme que estoy a salvo. Actúo desde el mecanismo muy primitivo, desde buscar la seguridad, y cada luna tiene su mecanismo. Por eso siempre en cualquier interpretación es básico comprender, aunque hablemos de Marte y de Venus, no podemos no hablar de la luna y del Sol en el sentido de la diferenciación desde dónde están actuando o desde dónde están emanando esta frecuencia, ¿vale? Esto para empezar. Hablemos solo un poquito más sobre estos arquetipos para luego ya meternos en la casa 12, que es muy particular, sí, bastante interesante, y así vamos a poder comprenderlo mucho mejor, porque si hablamos de la casa 12 y directamente decimos qué es Venus en 12, no vamos a entender realmente el funcionamiento, y es lo que queremos aquí, espero. Venus podría ser el principio de la atracción, es así como se interpreta tradicionalmente.
Desde mi perspectiva, yo no creo en la atracción, porque atracción significa como si estuviera acercándome a algo, y el proceso metafísico para mí va más allá de esto. Creo que estamos eligiendo desde la frecuencia que emanamos y colapsamos la opción que más se adapte o coincida con nuestra frecuencia. Con lo cual, desde todo el potencial, digamos que todo el potencial ya existe y todas las posibilidades están creadas y simplemente coincidimos en frecuencia. Para mí esto es Venus, ¿vale? Venus es la extensión del deseo del individuo, pero no es la que lo origina, ¿sí? Sino que estamos, como hemos dicho, hablando de otras funciones, desde donde viene este deseo. Para mí, Venus y Marte permiten que el impulso pueda llegar a encarnarse y pueda llegar a colapsar las realidades o línea de tiempo, o mejor dicho, rama de realidad, porque la línea de tiempo suena como si el tiempo fuera lineal, ¿vale? Entonces tampoco estoy de acuerdo con esto. Entonces, lo que realmente hacen es cumplir esta función de ayudarnos a colapsar a través de la acción y la frecuencia. No os voy a decir que Marte no sea la forma de actuar, sí que lo es, pero tenemos que recordar muy bien que no actúa solo, sino lo que está haciendo es reafirmar a través de esta acción. Lo que sí que nos puede ayudar realmente en la interpretación es la casa y el signo, ¿sí? Porque de esta manera podemos ver cómo actúa, en qué ámbito se produce esta acción y cómo reafirma el propósito y el deseo, cómo lucha, cómo actúa sobre todo, ¿sí? Ahora bien, vamos a la casa 12. Realmente he hablado mucho sobre esta casa y puedes ver mi vídeo general sobre esta casa para comprenderlo en más colores. Sin embargo, aquí quiero hacer énfasis en estas funciones en concretas, cómo se liberan desde esta casa. Si más bien aquí estamos hablando del inconsciente colectivo y de la conexión con el más allá, estamos hablando de algo puesto al servicio de los demás. Sin embargo, esto no se comprende así a la ligera y desde la experiencia y desde las consultas que estoy haciendo actualmente, veo mucho como esta no conexión o que tardamos mucho para conectar con estos arquetipos. Lo estamos viviendo, los demás lo pueden ver, pero la persona lo siente como un punto absolutamente ciego durante muchísimos años, ¿vale? Esto se debe a que esta casa de alguna manera se llama una casa de difícil acceso, no para asustarnos ni para decir, uy, qué complicado, evidentemente no es fácil de comprender, pero precisamente porque no se comprende. Y tardamos muchos años porque necesitamos primero hacernos un montón de condicionamientos y vivir la vida desde el prisma del condicionamiento social, primero, ¿no? Y luego, pues, a raíz del proceso de esta individuación, de encontrar lo que realmente es mío en esta vida, se va abriendo capas y entonces accedemos a aquello que no se explica de forma mental, sino que necesitamos aprender a sentir, a percibir. Y cuando tengo estos planetas en la casa 12, estos arquetipos se supone que se entregan. Claro, a nivel individual no siempre se entiende vale, Vicky, ¿cómo voy a entregar esto si ni yo misma ni sé ni lo que es? Primero, que no necesitas saberlo del todo, ¿vale? Siempre es una sensación de que no lo siento mío del todo. Evidentemente, a lo largo de la vida encarnamos diferentes facetas, diferentes capas del arquetipo y podemos pasar desde la inacción absoluta, desde no sentirme, por ejemplo, bella o no sentir que tengo desarrollada esta energía femenina, como si hubiera que desarrollarla, ¿vale? A ser el imán, el sostén e incluso acompañar a las personas tanto para que conecten con su
femenino o su masculino, ¿no? Estamos hablando de Venus en Marte. O inclusive mucho más allá de esto, que conecten con su autoestima, que conecten con su belleza, que conecten con su motivación, con su actuación, acción, etc. Entonces, aquí son personas que son grandes coaches motivacionales, son grandes personas que acompañen a hombres o a las mujeres en función de, ¿no?, qué arquetipo tengo ahí puesto en esta casa, y activo en el otro justo aquello que necesita liberar de su Venus, con lo cual te van a proyectar muchísimo estos dos planetas, o uno, si tienes solamente uno de los dos en tu código. Estoy generalizando aquí, hablando de los dos a la vez, ¿vale? Pero si tienes solamente uno, pues tómate simplemente lo que se refiere a este planeta. En caso de Venus es posible que yo lo viva tanto como una gran amante, como el amor incondicional o incluso el amor no disponible. ¿Por qué? Porque estamos hablando por analogía aquí de algo incondicional, entonces necesito aprender a amar algo que no está a mi alcance. O también estas Venus a menudo se preocupan por las conexiones con diferencias de clase, edad, todo tipo de diferencia social, ¿sí? Es como que lo experimentan sobre todo diferencia de estatus o de edades o de distancia, de alguna manera, para poder vivir lo no disponible, para aprender a amar, inclusive en algunos casos sin contacto o a escondidas, ¿sí? Esto es una vivencia inicial de la Venus en la casa 12, es posible, porque también la casa 12 es todo esto. Sin embargo, no es la única manera. Esta Venus es muy bonita para acompañar al divino femenino. Esta Venus es preciosa para aprender a conectar con el placer propio primero, para luego poder, y autoestima, muy importante, para luego poder precisamente hacer esta facilitación para los demás y que los demás puedan liberar todo lo que tiene que ver con el arquetipo de Venus. Y en caso de Marte, evidentemente puedo sentirlo como algo que no acabo de liberar al inicio, como una acción que es más bien interna, como una lucha incluso interna, algo que no puedo mostrar, incluso que puede costar el conflicto. Intento evitarlo al inicio, pero delante mío se pueden liberar las guerras de los demás, o activo a los demás directamente, los motivo. Puedo ser incluso alguien que esté simplemente presente en un lugar y se liberan las escenas marciales o bien de acción, simplemente cualquier tipo de acción, o incluso conflictivas, y no estoy haciendo nada, simplemente mi campo en interacción con otros campos hace que se libere justo lo que tiene que ser liberado en este momento, en este espacio, a través de la acción. Lo mismo con Venus. La casa 12, potencia. Sí que es verdad que puede parecer que disuelve, pero lo que disuelve es diferentes vivencias relacionadas con estos arquetipos, pero también aumenta. Es como si tuvieras dentro un gran guerrero, Marte en 12, o una gran potencia femenina en Venus en casa 12. Puede incluso convertirse esta posición en la expresión de las más elevadas de estos arquetipos. En el caso del Marte, tiene potencial de desarrollar la valentía para sostener los procesos invisibles, la capacidad de actuar cuando nadie mira, proteger a los que no pueden defenderse, sobre todo las personas, por ejemplo, marginadas de alguna manera o excluidas. Es un gran voluntario también, pero no solamente esto, puede ser también muy abundante cuando entregue todo esto. ¿Sí? Entonces se le devuelve bastante. Es capaz de tener esta resiliencia, la gran resiliencia de actuar incluso cuando no hay recompensa, cuando nadie me está mirando, y etc. Por una causa colectiva, por ejemplo. Es
muy estratega en sus acciones, aunque depende del signo. Aquí tenemos que ver cómo lo va a hacer. Ya sabemos en qué contexto se abre, pero nos interesa también el signo para ver cómo lo voy a hacer. Entonces, percibe cuándo actuar y cuánto esperar, porque está muy conectado con el más allá y si quiere, así se permite también con esta guía espiritual que percibe. Actúa siguiendo la sincronía, la siente muy bien, puede ser más expresivo o menos, ¿vale? En función del signo, como hemos dicho. Canaliza una fuerza enorme creadora cuando aparece a ser llamado. Tiene esta capacidad de Marte, sabemos que el simbolito muestra una dirección, entonces cuando no hay ningún tipo de anclaje, la encuentra ahí en el más allá y la muestra a los demás. Es guardián de los procesos invisibles, los defiende directamente, podemos decir metafóricamente hablando, con la espada y el escudo. Puede incluso defender los valores sociales antes de ser reconocidos, porque ya lo percibió. Tiene capacidad de movilizar la energía grupal. Para eso no tiene que hacer nada, simplemente estar presente. Lo hace naturalmente a través de su campo inconsciente. Puede sentir que actúa por la voluntad más grande que él mismo. Se convierte en catalizador de cambios incluso históricos. Tiene coraje para entrar donde no se quiere entrar o acompañar procesos en su dolor, en su trauma, en su exclusión y en la sombra colectiva incluso. Es capaz de ver luz ahí donde los demás no lo ven y también abre caminos nuevos. Es muy bueno en el desarrollo, por ejemplo, en desarrollo de negocios también, no solamente el desarrollo personal, porque Marte, analogía a Aries, ¿no? Es la apertura, esta chispa inicial. Entonces, imaginaros poner todo esto en la casa 12. Entonces, desde ahí tiene esta gran capacidad de acompañar en los inicios o inclusive provocar estos inicios. También a veces es este Marte confundido cuando no está sintonizándose con el Sol, cuando está en la zona de la Luna, ¿no? En la zona de la subordinación a la Luna, es cuando este Marte parece un poco una acción diluida o falta del impulso, ¿no? Es como que tengo el impulso y se me diluye, se me pierde. O sea, así también puede ser y también puede mostrar esta confusión en algunas etapas, evidentemente. La Venus tiene esta capacidad de percibir la belleza arquetípica y reconocer cualquier tipo de belleza. Puede resonar con todas las Venus del mandala, por eso las comprende a todas. Por eso puede resonar con cualquier historia femenina o simplemente de la energía femenina en el caso de los hombres. Puede canalizar la inspiración artística, puede despertar el amor, la paz y alta vibración y activarla en los demás simplemente con su presencia. Puede facilitar las experiencias de la unidad entre todos y el amor transpersonal o realmente incondicional. Capta el potencial latente en las personas, afina esta sensibilidad hacia los campos energéticos, puede crear puentes invisibles a través del arte, es una capacidad artística y un talento estético muy grande, crear los espacios armónicos, por ejemplo, tanto a nivel físico como espacio armónico desde la geometría sagrada, por ejemplo, o espacio armónico hablando de los campos vibratorios de grupo de personas. Puede crear espacios donde las personas recuerden su frecuencia, su vibración que emanan naturalmente. Puede inspirar los estados elevados de conciencia mediante la música, la danza, cualquier tipo de arte, poesía, y conecta con esta belleza que transforma y que provoca cambios colectivos también, más que simplemente seductora, que también se le puede dar bastante bien si quiere, cuando conecte, porque desde el inicio, desde más jovencita, puede incluso huir de su feminidad o de cualquier experiencia de contacto, de vínculo, tenerla ahí como bajo llave, ¿vale? Pero luego se vuelve, cuando se desata, puede jugar pues realmente cualquier Venus
y además no es esta belleza que seduce, sino más bien la que transforma, la que emana un cambio. Diría que también tiene gran talento para conectar a otros con su valor real y inevitablemente con la autoestima. Y también puede ser una gran financiera, por ejemplo. No olvidemos que Venus también es el dinero. Entre otros arquetipos, que el dinero no está en un punto del mapa, pero Venus es importante desde esta frecuencia, ¿no? Y no olvidemos que también Venus representa los vínculos, con lo cual podría ser una gran networker, ¿sí? Que reúne a su alrededor una gran red, no desde lo acuariano, sino estaríamos hablando de una red más bien a nivel vínculos, de uno a uno, ¿no? Y si están en conjunción, esta Venus se vuelve más guerrera y este Marte se vuelve más diplomático, más capaz de dialogar porque se tiñen uno del otro. Así que si este vídeo te ha resonado, no te olvides a suscribirte y coméntame cómo es tu experiencia con estos arquetipos, si los tienes. Nos vemos muy pronto en otros vídeos y no te olvides a repasar otros vídeos sobre la casa 12. Te mando un súper abrazo.